Vamos, chicos, a iniciar con la materia de lengua y literatura, con el tema el romance. El romance. ¿Qué imaginamos cuando decimos esta palabra, el romance? Pilar, ¿qué se le ocurre? A ver, ¿o quién quiere participar? Algo que se trata de una historia de amor. Historia de amor. ¿Qué más? Romance o el romance. Lo hacemos referencia con el amor, dice, o específicamente Pilar dice una, se me fue, ¿cuál fue la palabra? Algo de amor me dijo Pilar, ¿me puede repetir? Un poema de amor, dijo, Un poema o historia de amor. una historia de amor o poema de amor. Tomando en cuenta que Pilar lo hace semejante a algún escrito, ¿no? ¿Quién me puede decir otra cosa acerca de el romance? A ver, los que están casados, ¿qué aplican? Una novela, dicen, de romance, de Novela amor. de romance. No podemos ahorita definir, ¿no? Porque amor, romance, cariño, ¿qué más puedo decir? Sinónimos, ¿verdad? Pero romance, romance, ¿no? Algo referente al amor, dice Pilar, ¿no? Por ahí Marco dice una novela de romance, pero alguien que me describa, entonces, ¿cómo aplican un romance? ¿O cómo, o qué hace referencia, o un ejemplo de un romance? Bueno, vamos a Tal ver. vez sobre una pareja, un matrimonio que tenga otra parte, me parece. Tiene otra, dice Marco. Ese es un romance. Esa es una aventura, eso no es un romance. Dicen puede ser un poema narrativo, puede ser compuesto por versos. Y ya, el libro nos Ok. presenta ciertos escritos, dice, romance criollo de la niña guayaquileña. Guayaquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, blanco de color, a ver, blancor de coco al reír, velo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de ese modo porque me voy a morir. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin y las calles enlodadas visten un oscuro gris. Los grillos quieren cantar a lo Ibáñez Zafadí y en las esquinas los pacos flautean su piulí. Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil. La niña guayaquileña suavidad de caniquí. Pabilo que se consume, que está muriendo de spleen. No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí. Sin que me digan tus labios palabritas de canguil, sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Cuando la calle se quede, cuando la calle se quede color de guachapelí, guachara de todo ruido, triste como un amorfín, yo apearé de la noche y me llegaré hasta ti, para cantarte al oído eso que deseas oír. Me quiero casar contigo. Mm, qué bonito. Palabras que primero riman, ¿no? Primero riman, tienen su terminación como reír, con añil, eh, o- otros tipos de rima, ¿ya? Pero, por ejemplo, vemos que es en forma escrito,
Pero esto que acabo de leer no se trata de específicamente amor, hace referencia al amor. Es un romance, sí, pero hasta ahora no me dicen qué es específicamente a lo que yo quiero llegar. ¿Qué es el romance? O sea, esto que acabamos de escuchar, ¿qué está tratando el autor de decirle a la guayaquileña bonita? ¿Qué está haciendo con este versos que él le ha escrito? Le quiere conquistar y hacerle sentir bien, me imagino. Esa es la palabra, que hacerle conquistar. El romance no es específicamente amor, o sea, no es, es referente al amor, sí, pero literalmente como un concepto de amor, no. Ni siquiera sería como un sinónimo, porque el amor es diferente al hecho de conquistar, ¿no? El hecho de conquistar o, como diríamos en otros términos, de enamorarle. Y esta vez con palabras, con versos, como diríamos coloquialmente o vulgarmente, meterle labia, que dicen, no, le meten full labia, ¿no? Así dicen. eh, vulgarmente, ¿no? Pero con palabras bonitas, ¿no? Enamorar. El libro nos presenta algunos versos, no solamente, a ver, leamos el siguiente. Dice Romance de la Luna, Luna por Federico García. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño le está mirando en el aire conmovido. Mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojitos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento los caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acerca tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua del niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaña? ¡Ay! ¿Cómo canta en el árbol? Por el viento va la luna como un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire le está velando. Qué fuerte. A ver, ¿quién entendió? ¿Qué entendieron de este poema? Le mataron, ¿no? A la luna. Le mataron a la luna y el niño se quedó ahí. Mataron a la luna. Porque la última dice, el aire la está velando. Le informaron que iban a venir los gitanos, que huyera, pero no alcanzó. Por eso en la última parte dice, dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. ¿A quién? A la luna, ¿no? Otro tipo de romance. Vamos a ver directamente la definición de lo que es el romance. Fausto, que le estoy mirando. ¿Qué es el romance? ¿Qué es un romance? Es una composición poética, eminentemente de la tradicional oral española, escrita en un número indeterminado de versos octosílabos, de los cuales los versos parecen rimar en asonante y los impares quedan libres. Bueno, aquí ya hablan específicamente de un
de números, ¿no? Es una composición poética, ¿no? Eso ya nos dimos cuenta que es una composición poética que nace de una tradición española. Pero para hacer un romance tiene específicamente un número de sílabas. Dice, tiene versos octosílabos, octo de 8 sílabos de sílabas, ¿no? Tiene 8 sílabas, de los cuales los versos pares riman en azorante y los impares quedan libres. Es decir, que los pares riman y los impares no riman. Podemos ver un ejemplo ahí. ¿Cuál es el, cuál es el ejemplo? Dice, Abenamar, Abenamar, moro de la morería. Esas son las dos primeras líneas, ¿no? Entonces se dan cuenta que estas palabras, si las separan en sílabas, llegan a 8. Las dos, que dice Abenamar, Abenamar, moro de la morería. Las dos tienen eh, 8 sílabas. Las dos tienen 8 sílabas. Donde dice que los pares riman, que los pares deben rimar y que los impares quedan libres. Entonces, una de las características del romance es que primero es un verso, es una composición poética que nace o que es traída de orígenes españoles y que tiene una composición de versos de 8 sílabas. Es decir, que cada línea va a tener 8 sílabas, que cada línea va a tener 8 sílabas. No puede haber más y no puede haber menos. El día en que tú naciste, grandes señales había. Estaba el mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentiras. Es como cuando en la primaria nos enseñaron a hacer una poesía y nosotros hasta ahora llevamos eso, ¿no? El hecho de que tiene que rimar, terminar en la misma sílaba que terminó el anterior. ¿Cuál es el origen del romance, Pilar? Origen del romance. El romance tiene su origen en la poesía española. Espérame un ratito. Ya, Tatiana estaba leyendo, ¿no es cierto? O Pilar. Dice, origen del romance. El romance tiene su origen en la poesía española de Edad Media que narraba sucesos legendarios y acciones de héroes que representaban los ideales de un pueblo. Cantares de gestas, generalmente cantados o recitados con acompañamiento de un instrumento. En el siglo, no sé, en el siglo XV, 15, desapareció, sí. desapareció el gusto por los cantares de gesta, pero se siguieron recordando algunas partes de los mismos que se convirtieron en romances, poesías fáciles de escuchar y también de memorizar. Los romances relataban con un estilo propio historias de interés general y que, por tanto, eran retenidas y repetidas por aquellos que las oían, definiendo, Difundiéndose. difundiéndose así en el tiempo y en el espacio. Gracias, Pilar, ¿no? Entonces sabemos que cuál es el origen del romance de orígenes españoles de la Edad Media, donde utilizaban estos versos para ser cantados o recitados. ¿A quién? Seguramente a una persona a quien le gustaba, ¿no? Y eso fue traído y por eso en el Quito colonial así enamoraban los hombres a las quiteñas, ¿no? Y por eso en las fiestas de Quito, estos piropos y porque era así, pero miren de dónde ha nacido, ¿no? Claro, obviamente de los españoles, quienes nos conquistaron todo lo que fue la Gran Colombia, ¿no? Entonces tenemos bases de que esta tradición fue traída de los españoles.
Funciones. ¿Cuál es la función del romance? De entretenimiento. La primera más importante función del romance fue narrar. Deme un ratito. ¿Dónde continúa la lectura de eso? Mm, Ya, volvemos. Funciones del romance. Una, de entretenimiento. La primera y la más importante función del romance fue narrar una historia interesante de una manera atractiva y fácilmente comprensible para la comunidad. Para que esta historia sea apreciada, tenía que ser verosímil y estar fincada a la realidad. También tenía que tratar temas de dominio público o tratar de personajes o hechos conocidos. Pero el juglar, que era quien los cantaba, también inventaba y mucho a partir de personajes y hechos. No sé si ustedes o sería el mejor ejemplo que podría darles. ¿Han visto el Chapulín Colorado? Hay una escena en la que le recitan en forma de chiste, en forma de entretenimiento. Ya voy a encontrar como ya se cierra la sesión, voy a buscarle ese. ¿Qué significa la palabra verosímil? Vero, que parece verdadero, dice, o es creíble. ¿Te parece verdadero o crees creíble? Entonces, el romance en forma de poesía que realizaban de forma de entretenimiento tenía que ser realidad, tenía que ser verdadero, para que así, cuando lo hagan, sean de hechos conocidos. También las cantaban y las inventaban, dice. Función noticiera. Primero las de entretenimiento, ahora la noticiera. Marco. Función noticiera. Daban a conocer hechos de la historia, aunque no hay que entender que hayan sido totalmente fieles a la realidad histórica, sino que utilizaba la historia para abordar sobre ella y construir con mayor o menor dosis de fidelidad. En el romance, la noticia y el cuento estaban muy relacionados, pero predominaba el segundo aspecto. La tradición oral iba desgastando la parte histórica y con el paso del tiempo los datos reales quedaron como elementos aislados. Los romances sirvieron también para acompañar a las tareas del campo o del trabajo en grupo, en las romerías, en las peticiones de aguinaldo, en fiestas religiosas, como distracción durante las faenas domésticas, para entretener a los niños e incluso para arrullarlos. Los romances no eran de un autor, sino que eran del pueblo, que los recitaban una y otra vez transformándolos, hasta que los autores cultos se decidieron reunirlos de los cancioneros del siglo XVI, apareciendo así lo que llaman el romance, el romancero viejo y el romancero nuevo. Gracias, Marco, ¿no? Nos da una pequeña reseña de cómo se fue inventando. Dice que incluso hasta para arrullar a los niños utilizaban el romance, pero, pero no tenían un autor específico. Más bien, su pueblo, su comunidad lo hacían como para cantar, o como para hablar, o como para enamorar. Lo hacían, o sea, ¿cómo les puedo decir? Les salía normalmente, ya, les salía normalmente. Ahora en la actualidad es difícil rimar de esa manera. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy malísima para poder rimar en ese sentido, ¿no?
el hecho de inventarnos algo. En cambio, en la época del siglo XVI lo hacían normalmente, era su forma tal vez de hablar, de comunicarse o de cantarla a los niños para poder arrullarlos. Romance viejo, Tatiana. No, Tatiana. Eliana, Es que estaban a ver, haciendo bulla mis perros y no le escuchaba bien. ayúdenos con la lectura del romance viejo, Tatiana, por favor. Romance viejo. Se llama el conjunto de romances españoles que aparecieron en forma oral antes XVI. del siglo XVI, que se caracterizan por ser anónimos y por la sencillez de los recursos retóricos, por su estrecha relación con el cantar de gesta. Estaban compuestos de 16 sílabas monorítmicas con la misma rima, con la misma rima de 16 versos, divididos en dos hemísticos, partes de un verso, de 8 sílabas, cada uno separados por una pausa o censura. Luego el romance tomó esta división para crear 2 versos, de ahí que solo rimen los pares. Gracias, Tatiana, ¿no? Como dijo anteriormente Marco, así aparece el romance viejo, dice. ¿Por qué? Porque hubieron ciertas personas que se reunieron para hacerles canciones. Pero ¿qué pasó con estas canciones? Las hicieron más específicas, las dividieron en versos, se tomaron en cuenta las sílabas e hicieron pausas para luego convertirse en un romance. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita hace referencia al romance. Hemos tenido tres tipos de romance, el de entretenimiento, el de función noticiera y el romance viejo, ¿no? El de entretenimiento que lo hacían por hechos verídicos, decía, y verosímil, hechos realidad. La noticia, la función de noticia era para eh, crear un ritmo en forma oral, o sea, lo hablaban, lo creaban, eran inventados por ellos mismos, incluso para arrullar a sus hijos, decía, arrullar a los niños. Y el romance viejo ya lo hacen formal, o sea, ya lo hacen eh, más específicos, con, entre comillas, con reglas, dividido en sílabas, en octosílabas, que son 8 sílabas, en 16 versos y luego por una pausa. Entonces, como que ya lo hacen de una forma escrita, más específica, ¿ya? Al principio lo hablaban, lo cantaban, pero luego ya ciertas personas se reunieron para hacerlos más específicas, ¿de acuerdo? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Tema general acerca del romance, mm, pues solo para que tengan un conocimiento general, ¿de acuerdo? Nos volvemos a conectar.